Un saludo a todas las personas que están viendo el siguiente video. Lo que vamos a explicar es polarización por de alimentación del colector. Para esto tenemos que realizar unos cálculos para obtener los voltajes, las intensidades de corriente y las resistencias de cada componente. Como se puede ver en la tabla, son 18 datos que vamos a buscar. Entonces, nuestros datos iniciales, ¿cuáles van a ser? El voltaje en la fuente, que va a ser de 18 voltios, el voltaje base emisor, que es 0.7 voltios, la intensidad de corriente en la base, que es 37,2 microamperios, y la beta, que es 250. Teniendo estos datos iniciales, vamos a empezar vamos a hallar la intensidad de corriente en el colector. Para esto necesitamos esta fórmula, que es la intensidad de corriente en la base multiplicada por beta. Haciendo este cálculo, tenemos que la intensidad de corriente en el colector es 9.3 miliamperios. Esto lo vamos a trasladar a nuestra tabla. Entonces ya tenemos plasmada en nuestra tabla la intensidad de corriente en el colector. Lo siguiente que vamos a hacer es hallar el voltaje en colector emisor, el voltaje en el emisor y el voltaje resistencia emisor. Para el primer ejercicio lo que vamos a hacer es dividir el voltaje de la fuente entre 2, que sería 18 voltios entre 2, tenemos 9 voltios. Para el voltaje del emisor vamos a dividir el voltaje de la fuente entre 10, obteniendo un resultado de 1.8 voltios. Y para el voltaje resistencia emisor, ¿qué es lo que hacemos? Y hacemos una igualación con el voltaje en el emisor, porque se miden en los mismos puntos y no existen otras caídas de tensión. Por lo tanto, el voltaje en el emisor y el voltaje en la resistencia emisor va a ser 1.8 voltios. Todos estos datos de igual manera lo vamos a trasladar a nuestra tabla. Como pueden observar, ya hemos trasladado los datos que hemos hallado, que serían el voltaje colector emisor 9 voltios, el voltaje del emisor 1.8 voltios y el voltaje en la resistencia emisor, que es 1.8 voltios. Lo siguiente que vamos a hallar son las intensidades de corriente, tanto para el emisor y como para X. En el primer caso vamos a hacer la intensidad del emisor es igual a la intensidad de la base más la intensidad del colector. Sumamos ambos datos y tenemos un resultado de 9.34. Entonces, según el gráfico, para la intensidad de corriente en X va a ser igual a la intensidad de corriente en E que ya habíamos hallado en el emisor. Entonces va a ser de igual manera 9.34 miliamperios. Ambos datos lo trasladamos a nuestra tabla. Y X y la intensidad en el emisor ya están trasladadas en nuestra tabla. Con eso ya hemos hallado todas las intensidades. Entonces el siguiente paso va a ser hallar los voltajes. Entonces los siguientes resultados que vamos a hallar son los voltajes. Para el voltaje en la base lo que se va a hacer es sumar el voltaje base emisor más el voltaje del emisor, que es 0.7 voltios más 1.8 voltios. Y esto nos da un resultado de 2.5 voltios. Para el voltaje en el colector lo que se hace es una suma del voltaje colector emisor más el voltaje resistencia emisor. Esto es 9 voltios más 1.8 voltios, lo que nos va a dar un resultado de 10.8 voltios. El siguiente voltaje que vamos a hallar es de Rx. Para esto vamos a hacer una resta. El voltaje de la fuente menos el voltaje colector emisor menos el voltaje resistencia emisor, esto según el gráfico. Entonces, ¿por qué? Porque la suma del voltaje Rx más el voltaje colector emisor más el voltaje resistencia emisor, perdón, el voltaje RE, estos tres voltajes tienen que sumar el voltaje de la fuente.
Entonces, utilizando esta ecuación, lo que obtenemos es de 7.2 voltios. Y para el voltaje RB, lo que vamos a hacer es igual una resta del voltaje de la fuente menos el voltaje de la base menos el voltaje Rx. Y lo que obtenemos es 8.3 voltios. Todos estos datos obtenidos de los voltajes los vamos a trasladar aquí. El voltaje de la base, que es 2.5 voltios, el voltaje de el colector, que es 10.8 voltios, el voltaje de Rx, que es 7.2 voltios, y el voltaje de voltaje RB, que es 8.3 voltios. Eso está acá al final, 8.3 voltios. Y para terminar vamos a hallar las resistencias y el alfa. Para terminar vamos a hallar las resistencias. La resistencia en el emisor va a ser igual. Para hallar todas estas resistencias lo que vamos a hacer es hacer el uso de la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Despejando de esta ecuación la resistencia, en este caso del emisor, vamos a tener el voltaje resistencia emisor dividido entre intensidad del emisor, lo que nos va a dar un resultado de 192.73 ohmios. Para Rx lo que vamos a hacer es dividir el voltaje de Rx entre la intensidad de X. Realizando esta operación tenemos un resultado de 771.11 ohmios. Y para la resistencia en la base lo que vamos a hacer es dividir voltaje RB dividido entre intensidad de corriente en la base, lo que nos da un resultado de 223.12 kiloohmios. Y para alfa es una relación entre la intensidad de corriente en el colector y la intensidad de corriente en el emisor. Haciendo esta división tenemos que alfa es 996. Todos estos datos los trasladamos acá a nuestra tabla y de esta manera ya tenemos completada nuestra tabla. Los datos que están reflejados en esta tabla son los ideales con los que el circuito debería tratar de trabajar de manera óptima. Pero en la realidad no, en el laboratorio que vamos a hacer no vamos a poder tener estos resultados ideales tal cual, pero los resultados, por ejemplo, en las resistencias lo que se puede hacer es, si no se tiene una resistencia de la cantidad que buscamos, podemos armar el circuito con resistencias en serie o en paralelo. Y los demás resultados nos tienen que dar similares a los ideales para ver que el laboratorio esté bien. Eso es todo, me despido. Se despide de ustedes la universitaria Brita Lucero Martínez Alanes. Gracias.